hemos ido cambiando con el tiempo. Este año hemos hecho una cursada con transversalidad total en educación sexual integral y perspectiva de género, es decir, que hemos puesto a dialogar a las autoras y autores de currículum con autoras feministas, con autoras que nos puedan dar esa mirada, que no se contradice para nada, que se complementa. Hemos también optado por situarnos desde un lugar de enunciación un poquito más cercano, que sería Ayala. Y bueno, y aquí estamos, tratando de vernos, de entendernos, de escucharnos y de poder pensar propuestas para el aula con esas características, ¿no? Hemos estado viendo, igual que veíamos cuando vos estabas, algunos libros de texto, algunos materiales escolares también. Hemos empezado cada una de las unidades con un cuento, como para poder también interseccionalizar la literatura. Así que, bueno, hemos estado leyendo algunos cuentos de Abelardo Castillo y ahí vamos. Ahora viene la etapa más rica, que es la de, con todo eso que hemos ido aprendiendo, que hemos ido viendo, poder pensar propuestas. Ellos están yendo a las escuelas, a un curso de su disciplina, con algunas tareas concretas, con algunas preguntas a docentes, a estudiantes, y ahora la idea es que puedan escribir una propuesta que le puedan llevar a la docente de ese curso cuando la termine. Para este año los temas para esa propuesta van a ser focalizados. Ha sido un año bastante complejo, hemos tenido muchos paros a los cuales hemos adherido en su totalidad. No queremos que los estudiantes pierdan sus derechos a promocionar la asignatura, así que estamos tratando de hacer lo posible en ese sentido. Y van a tener que escribir y armar un parcial domiciliario, como creo que también tuviste que hacer vos con esa propuesta. Entonces, bueno, los temas para esa propuesta van a ser los temas de los derechos a ver, Vicky, fíjate, de las personas intersex, los derechos reproductivos y la ley 27.610, que nos visitan en la próxima clase las mujeres del foro. Así que así estamos. Teníamos la intención hace un ratito de grabar por las compañeros que no vinieron, pero estábamos complicadas. Ahora parece que apareció una licencia de Zoom. La Facu tiene nada más que 2, nos enterábamos recién. Una está siendo usada en Pico en este momento y hay una jornada en el colegio de la ULPAM que usaría la otra a partir de un ratito. Así que acá Vicky ha inventado un sistema casero, está grabando con el celular. Ahí se nos cayó. Y después lo voy a subir a mi canal de YouTube, que me hice en la pandemia. Para que los compañeros que no están puedan escucharte. Pero estaríamos así ya con el mate listo y en condiciones de arrancar, chiques. ¿Sí? Sí, muy bien. Aquí estamos entonces y vamos a escucharte, a compartir un rato con vos. Bueno, buenísimo. Yo, primero que nada, siempre agradecer a mi casa de estudio, que es la Facultad de Ciencias de Salta, pero también Nacional de La Paz. No sé si rebota el sonido, yo lo escucho, pero me lo devuelve, así que si por alguna razón, motivo o circunstancia me equivoco o se escucha repetido, es porque acá hay como un delay que vuelve. Vamos a probar el sonido de la compu, de sacarlo, a lo mejor es eso. Vamos a dejar solo el de la pantalla. A ver ahora. Capaz que lo que yo estoy compartiendo pantalla, no sé si... Ahí se coloca. Ahí está. Bien. Es eso. Es la compu. Le decía que agradecía siempre al estudio, a la universidad. Pude estudiar gracias a las becas que me dio la universidad en aquel momento, la beca de la beca de comedor,
y a lo largo de mi formación en la Universidad Nacional de La Pampa pude ir entendiendo cosas que tenían que ver con esta existencia corporal en la que me tocó vivir. Es extraña y es ajena a lo que comúnmente podemos pensar, notar, desear de las personas. Antes de estar con la presentación, me parece re importante que como profe es fundamental hablar desde nuestro lugar situado, en los términos de Donna Haraway, el lugar situado es decir quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras posturas, cómo nos paramos frente a nuestros estudiantes en el aula. A mí me resulta de vital importancia cada vez que conozco un grupo nuevo tener una clase de ESI, porque imaginen que la preceptora presentó, llega a la aula y dice: acá está la profesora Paula Sosa, y entro yo con esta barba, con este cuerpo, con este rostro, en este mundo, y no me queda otra para evitar confusiones, para evitar malos entendidos, para evitar murmullos, hablar un poco de quién soy. En relación a mi experiencia con la intersexualidad y la mutilación genital, me cuesta un poco más ponerle el cuerpo en el aula, en la cotidianidad, pero sí asumo mi existencia lesbiana. Me parece importante que podamos asumir estas categorías de existencia política en el aula, porque yo crecí en un pueblo en donde no había personas adultas que fueran o se enteraran o se significaran a sí mismas como lesbianas. Entonces crecí en un cuerpo con muchas dificultades y con un deseo que también estaba prohibido. Y me hubiera hecho muy bien escuchar que algún adulto, alguna adulta, hablara sobre su posición política del deseo. Entonces me parece extremadamente importante que podamos situarnos en el aula. ¿Estamos bien? Sí, por ahí se escucha como medio raro, pero estamos bien. A ver, yo voy a tratar de compartir capaz. A ver ahí. Yo creo que ahí un poco mejor, sí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, yo creo que sí. Bueno, en la mañana para hacer una clase de, parece en principio va a parecer que es de biología, pero me gustaría sumar a lo anterior que dije, que antes cuando empiece la presentación no se escuche bien. Ahora estoy dudando sobre presentación. Me dicen ustedes cuando me si se escucha mal para sacarla, y después el PowerPoint se lo puedo hacer llegar a través del correo de las profes. Sí, eso te iba a decir, Pauli, si querés después el Power vos nos lo podés pasar y nosotras lo colgamos en el campus. Perfecto. Dale. Bueno, continúo entonces. Les estaba comentando antes de empezar con el tema en sí mismo, que es la intersexualidad, hacer un apunte o generar un punto o una línea de fuga en estas ideas de que somos docentes que no queramos. Todo lo que nosotros hacemos en el aula, todo lo que hablamos, todo lo que decimos es político, tiene que ver con la política, y no con la política partidaria, sino con situarnos políticamente en algún lugar. Y a lo largo del tiempo que llevo trabajando con chicos, que ya van a ser 11 años que trabajo en educación secundaria, en educación media, dando clases de biología, cada vez me parece muy importante situarnos. Esta idea de situarnos desde el lugar que nos presenta Donna Haraway, que es esta feminista que también es bióloga y que habla sobre la importancia de decir quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, por decirlo de alguna manera. Y no me puedo olvidar de la clase de currículum en la que analizábamos los libros de biología, y a mí me llamaba poderosamente la atención, no solamente lo que las profes nos traían de poder mirar que existe una mirada racista de los libros de biología, porque todas las personas que aparecen son blancas. También hay un sesgo de gordofobia, porque todas las personas que aparecen en los libros de biología son delgadas, de acuerdo a los estereotipos de cada época. Y lo que a mí me llamaba poderosamente la atención era los genitales.
genitales que aparecían en los libros de biología que representaban lo que en aquel entonces nos enseñaban como sistema reproductor y que sabemos que es más limitado, ya que no todas las personas utilizamos las partes que tienen que ver con nuestra genitalidad para reproducirnos, y que ese enfoque de lo reproductivo es un enfoque profundamente sesgado por el heterosexualizado, que no solamente atraviesa la construcción de la biología, sino que también atraviesa la práctica docente, ¿no? Y en aquel entonces me llamaba poderosamente la atención el lugar que aparecía en los libros de biología en relación al sistema genital femenino, que solamente mostraba el clítoris como si fuera una estructura que no tenía prácticamente sentido que aparezca porque no servía para la reproducción, y solamente estaba señalado en un dibujo. Lo único que aparecía era el clítoris era el lugar en donde estaba y lo que podía pensarse en distintos momentos que era. Y después de mucho andar y ya casi terminando mi maestría de género acá en la UNCLED, he ido descubriendo que esa idea de que solo esté marcado con una flecha es una mirada profundamente política y que también nos muestra cómo a la biología y también a la práctica educativa le importa muy poco el placer de las mujeres, también a la medicina. Por eso es que el clítoris es un gran desconocido o un ausente prácticamente. Si bien puede estar señalado en el dibujito, no está en la caracterización de los órganos, parece que no fuera importante. ¿Por qué me interesa remarcar esto? Porque la historia de la intersexualidad está muy relacionada y atravesada con estas ideas que la ciencia ha ido construyendo sobre ese órgano. Para dar un poco inicio con el tema, quisiera decirles que si bien este tema parece que tiene que ver solamente con la biología, porque para entenderlo necesariamente necesitamos tener los términos de biología afinados, como qué son las características visuales, qué son las gónadas, qué son los cromosomas, qué son las hormonas. No solamente tiene que ver la intersexualidad con eso, sí nos sirve para entender, así como también nos sirve el feminismo para entender por qué ciertas prácticas médicas violan los derechos humanos de las personas intersex. La cuestión de la intersexualidad puede ser abordada en distintos lugares, no solamente desde la biología, no es un tema que solamente tenga que ver con la biología. Los derechos humanos de las personas intersex se pueden trabajar desde muchas áreas, desde fe, desde historia, desde geografía, si se quiere. Se puede abordar la temática desde todas las áreas si no se quiere con que únicamente es la biología que puede acercarse a trabajar esta temática. Para ir introduciéndonos un poco en el tema, quisiera contarles de qué se trata la intersexualidad. Vieron en el acrónimo este de LGBTI+, que es de estrategias que hemos encontrado las comunidades intersex en el mundo para hacer oír nuestros reclamos, es formar parte de ese acrónimo. La I muchas veces yo digo que es leída como de invisible, porque nadie sabe bien qué es, ni siquiera muchas veces los LGBT saben de qué va la intersexualidad. Entonces, ¿estamos bien? Sí, sí. Estoy poniéndola ahí con el LGBTIQ+. Yo voy haciéndole pizarrón acá, Pauli. Perfecto. Entonces, la intersexualidad es una característica con la que nacemos, las personas intersexuales nacemos con cuerpos que no encajan en las ideas construidas desde la biomedicina como hombres y mujeres. Nacemos en cuerpos que varían de las ideas de hombre y mujer. Muchas veces cuando nacemos es difícil interpretar si somos hombres o mujeres. ¿Por qué es difícil? Porque nacemos en cuerpos con variaciones. Esas variaciones pueden ser a nivel de los genitales observables, los genitales externos, pero también esas variaciones pueden ser a nivel de las gónadas o también puede ser a nivel de los cromosomas.
o también puede ser a nivel de los niveles hormonales. Cuando hablamos de los genitales externos, estamos hablando de cuerpos cuyos genitales, vulva o pene, no se pueden identificar con totalidad con los determinantes de sexo que tenemos en la actualidad. Si es un genital masculino, cuando hablamos de gónadas, estamos hablando de varios círculos, puede pasar que las personas intersex nazcan con unas gónadas que se llaman ovotectis, que es una gónada que contiene una parte del tejido ovárico con otra parte del tejido testicular. Por eso se llama ovotectis. O puede ser que la persona nazca de un lado un ovario y del otro lado un testículo no descendido. O sea, esas serían variaciones a nivel de las gónadas. Pero también hay variaciones a nivel de los cromosomas. Bien, la biología ha construido que los cromosomas XX son para mujeres y los cromosomas XY son para varones. Esas interpretaciones son más bien interpretaciones culturales. Tenemos un matiz muy grande entre XX y XY de cromosomas. Y aunque ese matiz sería el genotipo, ese matiz sea amplio, el fenotipo muchas veces, aunque sean cromosomas distintos, sigue siendo varón o mujer. Es decir, que varones y las mujeres podemos tener cromosomas XX, cromosomas XY, o también podemos tener cromosomas XXY, X0, Y0, y hay como 40 variaciones que yo no soy generalista, entonces no lo sé en profundidad, y se los dejo como tarea para quien le da la curiosidad de saber un poco más acerca de los determinantes de sexo que tienen que ver con los cromosomas. Entonces hay personas intersex que pueden ser XXY, o que pueden ser Y0, o que pueden ser X0, y no por eso van a dejar de ser varones o mujeres. Estamos hablando de variaciones corporales, de cuerpos que varían de lo que está construido como norma. Y por otro lado también están los niveles hormonales, y acá también hay algo que es necesario como poner un punto de atención, que tiene que ver que culturalmente hemos definido que la testosterona es una hormona masculina y que los estrógenos son hormonas femeninas. ¿Por qué digo culturalmente? Porque desde el punto de vista de estudios de la biología, todos los cuerpos generamos testosterona y estrógeno. Lo que va a cambiar o lo que va a variar de uno a otro es la cantidad de hormonas que generemos. En relación a este punto me viene a la mente la boxeadora de los Juegos Olímpicos el año pasado, María Khalif, que era una boxeadora, una mujer intersexual, cuyos niveles de testosterona estaban por encima de lo que la biología considera normal, y de hecho el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, determinó ciertos estándares para la participación de algunas mujeres. No determinó nada con la boxeadora Imane Khalif, pero sí me acuerdo que hubo muchas repercusiones en los medios acerca de su participación, incluida la burla y el rechazo de nuestro presidente, quien hizo muchos posteos acerca de esta persona. Y esto lo único que hace es dejar a la luz la falta de conocimiento y la falta de que tenemos especialmente acerca de las variaciones corporales que podemos tener tanto varones y mujeres. La intersexualidad es una variación corporal con la que nacemos, no podemos elegir nada de eso, nacemos así, no hay una elección de nuestra parte. Y lo que pasa al nacer en un cuerpo diferente, que a lo largo de toda la vida vamos a sufrir un montón de violencia en el sistema de salud, violencia que tiene que ver con adaptar, normalizar nuestras corporalidades a las lógicas de varón o mujer que guían a la práctica médica. Una práctica médica que, al igual que la biología, es profundamente sí heteropatriarcal, porque se preparan nuestras corporalidades para la heterosexualidad. Se supone que todas las personas debemos ser heterosexuales, entonces la medicina parte desde este lugar para interpretar nuestras corporalidades. Y lo que hacen es hacernos
en estas, cuando digo violencias sistemáticas a lo largo de la vida, todas estas violencias o las más difíciles de enfrentar se dan en la niñez, que es nuestra edad más vulnerable y en la que no podemos decidir nada. Cuando se descubre nuestro cuerpo varía, empiezan a desarticularse o a poner en práctica lo que yo llamo mecanismos de control corporal. Todas las personas pasamos por estos filtros o estos mecanismos de control corporal, solo que vamos a ser tratadas por el sistema médico aquellas personas no encajemos estos filtros o en estos mecanismos de control corporal, vamos a aparecer como anormales, como malformados, como personas enfermas, ya que el sistema biomédico, una vez que descubre nuestras diferencias, va a socializar a lo largo de toda nuestra vida como personas enfermas. Y los nombres que van a recibir nuestras variaciones, que pueden ser en los términos que comenté hace rato, los nombres que van a recibir nuestras variaciones son el apellido de algún señor blanco, de clase alta, investigador, de países del norte global o de Europa. Nuestras variaciones corporales van a tener nombres como Rocky, Felder, o sea, varones blancos de clases altas de países del norte global y de Europa que han desarrollado toda una taxonomía, todo un vocabulario para identificar y patologizar nuestras corporalidades a lo largo del tiempo. Y en relación a esto, una vez que nuestras diferencias se descubren, hay un esfuerzo económico, técnico, cultural, por adaptar nuestras corporalidades a las ideas de varón o mujer. Como las tecnologías que tenemos en la actualidad no permiten desarrollar penes totalmente funcionales, la mayoría de nosotros vamos a ser asignados al género femenino. Porque las tecnologías que tenemos en la actualidad sí permiten generar o construir agujeros u orificios en la mayoría de los cuerpos. Por eso es más fácil asignarnos al género femenino y construir a partir de nuestro cuerpo genitales que tengan que ver con lo femenino relacionado otra vez al heterocispatriarcado. Es una mirada profundamente cispatriarcal porque deja de lado la posibilidad de que nuestras relaciones sexuales o sexoafectivas vayan por otro lado que no sea el camino de la heterosexualidad obligatoria. Una vez que se descubren nuestras variaciones, comienza todo desplazamiento de economías epistémicas y quirúrgicas sobre nuestras corporalidades, y entonces nuestros cuerpos van a ser sometidos a diferentes violencias. La violencia que más denunciamos las organizaciones intersex es la mutilación genital en la infancia. Cuando no encaja con las ideas que aparecen en los libros de medicina sobre lo que es una mujer, comienzan a realizarnos un montón de cirugías en el orden de lo estético. Son cirugías funcionales que ayuden a la funcionalidad de nuestra corporalidad, a la fisiología de nuestra corporalidad, sino que más bien son cirugías estéticas que apuntan a que la anatomía que representa nuestras corporalidades se parezca a las anatomías socialmente aceptadas, admitidas y conocidas por el sistema médico. Estas cirugías van a dejar consecuencias extremadamente negativas a lo largo de nuestra vida. Son cirugías que pueden generarnos incontinencia urinaria, dolor crónico, tejido cicatrizal doloroso. Como los genitales están muy relacionados a la construcción de nuestra subjetividad social, muy relacionados en esta época, mucho más que en otras épocas, lo que también puede dejar consecuencias mentales graves en muchas personas intersex que tienen que ver con problemas a la hora de relacionarse con otras personas, a la hora de construir familia, a la hora de construir amor, a la hora de construir relaciones sexoafectivas, a la hora de construir relaciones sexuales. Eso pone en juego toda nuestra subjetividad mental, sumado a que muchas veces, como somos cuerpos extraños y vamos a ser socializados como personas
personas enfermas, del orden del 1 en 1.000.000, que nunca vamos a conocer a otros como nosotros, nos encontramos solitarios en la infancia sin tener a otros a quienes mirar, sin tener nuestros padres la posibilidad de charlar con otros adultos intersex y sin tener la posibilidad de informarse antes de asumir o consentir las prácticas que se van a aplicar sobre nosotros. Es decir, que muchas prácticas de mutilación genital en la infancia intersex son sin consentimiento plenamente informado. ¿Qué significa esto? Que no nos preguntan a nosotros lo que queremos, que no les importa lo que queremos, que no les importa ni quiénes somos, ni cómo nos representamos a nosotros mismos, ni cuál puede ser nuestro deseo sexoafectivo en la adultez. Y todas estas prácticas o cirugías que ellos le llaman correctivas y que nosotros denunciamos en los organismos internacionales de derechos humanos como mutilaciones genitales en la infancia, son prácticas que son irreversibles, que no se pueden volver para atrás en la adultez. Son prácticas con las que tenemos que aprender a convivir en la adultez. Entonces tenemos muchas veces, yo suelo decir que mi cuerpo, mis genitales son una colección de cicatrices, porque no se trata de una cirugía. En general es el nombre de una cirugía, pero que lleva varias etapas. Y como somos personas extrañas, también muchas veces tenemos que encontrar que en la práctica médica nos van a atender un montón de personas. No solamente el médico, sino los residentes, los pasantes, muchas veces los mismos curiosos de los médicos que nunca han visto cuerpos como el nuestro y quieren saber cómo es. O sea, se genera toda una morbosidad médica en la que estamos ahí como sujetos de prueba y experimentación y que no podemos deshacernos o irnos de eso porque una vez que nuestro cuerpo es intervenido, producto de las consecuencias que nos deja, nos vemos obligados a seguir asistiendo a la consulta médica, incluso en la adultez. Y muchas veces, la adultez, los médicos no saben qué hacer con nuestros cuerpos destruidos, porque toda la literatura médica a las transformaciones que tienen que dar la infancia y no a los adultos, a qué hacer con los adultos intersex. Y ni siquiera muchas veces consideran las consecuencias de la cirugía como parte de los problemas de salud que tenemos que enfrentar en la adultez. Es decir, no estudian como una consecuencia de nuestra salud las prácticas que hemos enfrentado en la infancia. Muchas veces cuando cumplimos 18 años ya no nos quieren atender más porque los advierten pediatras y quedamos a la deriva en un sistema que no sabe bien a dónde mandarnos, si mandarnos a un ginecólogo, mandarnos al urólogo, si mandarnos a endocrinólogos, es decir, quedamos ahí deambulando a la espera de profesionales que puedan acompañarnos de los problemas de salud que tenemos en la infancia y que muchas veces es difícil de encontrar esos profesionales. Y mucho más si somos activistas, porque muchas veces tienen temor a que, no sé, denunciemos miradas, o lo señalemos, o desprestigiemos sus carreras. Y lejos está la práctica del activismo de hacer eso. Todo lo contrario, todo el tiempo estamos buscando médicos que puedan acompañarnos desde una mirada holística, integral, desde una mirada que contemple nuestras corporalidades adultas mutiladas, con problemas serios no solamente físicos, sino también psicológicos. Además de esta violencia, que es una violencia bien concreta y que tenemos que enfrentar, y que es una violencia que todavía muchas veces cuando hago estos conversatorios se piensa que estas prácticas son del pasado, que ya no se hacen más. Estas prácticas continúan en la actualidad. El movimiento intersex es un movimiento que necesita ser oído de manera urgente. Y por eso agradezco una cátedra por abrir y dar esta apertura en este tema. Porque esto sigue pasando en todos los hospitales. Tal vez mientras tengamos conversación haya niñas que están siendo mutiladas y adaptadas a la lógica de varón o mujer en los hospitales. De hecho, yo fui operada en el hospital Lucio Moll por médicos que trabajan ahí y que aún siguen en la actividad. Entonces es una demanda urgente, es un emergente que necesita ser oído ahora. Bueno, además de esta violencia que es bien concreta, también va a pasar que a veces desaparece, a veces la mayoría de las veces desaparece nuestra historia clínica, de hecho la mía desapareció, y saben que estas prácticas rozan los derechos humanos.
En el año 2013, el relator especial de cultura de la ONU, que es un especialista que se convoca a cada país a pensar ciertas prácticas, dijo en su informe en el año 2013 a la ONU, le dijo que estas prácticas que se estaban llevando a cabo en niñez eran prácticas que violentaban y estaban en contra de los derechos humanos de las personas de esos niños. Eran prácticas de tortura sobre las niñas intersex. A pesar de esto, estas prácticas continúan y no solamente nos tenemos que enfrentar a que falta estudia clínica y a que tenemos un cuerpo con serios problemas de salud producto de las mutilaciones, también nos tenemos que enfrentar a la experimentación y a la fotografía médica, ya que en internet van a encontrar un montón de fotos de las personas intersex con los ojos tapados, ni siquiera está la posibilidad de devolver la mirada, como una mirada inquisidora o como una mirada de pregunta, con los ojos tapados y con los genitales al aire, porque lo único que importa de nosotros es nuestros genitales. Eso de tapar a la mirada tiene un significante médico, ya que al no estar esa mirada que es inquisidora y que es una pregunta, se puede explorar nuestros genitales a voluntad sin que podamos decir nada. Más o menos lo mismo que pasa en la práctica médica. Además también van a encontrar un montón de videos en internet que son videos de cirugías, porque los médicos enseñan unos a otros cómo hacer cirugías. En muchos casos he escuchado a la jefa del equipo de cirugía del Garrahan, que por suerte ya se jubiló, y digo por suerte porque es una persona profundamente morbosa. Fuimos a un congreso de DSD, las personas intersex somos clasificadas como enfermedades, entonces DSD significa desorden del desarrollo sexual. Fuimos al Garrahan a un congreso de desorden del desarrollo sexual, no solamente a hablar de nosotros, sino también a escuchar. La jefa decía que era una artista de la carne, así que imagínense si más hermosa la mirada. Una artista de la carne. Y ella hablaba de cirugías mínimamente invasivas, decía que lo que nos hacen son cirugías mínimamente invasivas. Y le llamaba mínimamente invasiva a una cirugía que ella inventó y que ganó un premio internacional por esa cirugía. Le hacen a las personas que nacen sin canal vaginal, se construye un canal vaginal en la infancia, y ese canal vaginal se construye con tejido que se extrae de otras partes del cuerpo, que puede ser, por ejemplo, piel de la pierna o piel de las nalgas, o la técnica que ella es sacar un pedazo del colon sigmoide del sistema digestivo, y el argumento principal es que el colon sigmoide produce lubricación propia. Así que esta idea de la mirada heterosis patriarcal está profundamente metida en la construcción de los saberes médicos, y ella le llamaba mínimamente invasiva a sacar un pedazo de intestino y ponerlo como canal vaginal. Imagínense la morbosidad de la práctica médica, y todo eso en el nombre de la ciencia. Pauli, perdón. Sí. No, el objetivo por ahí, o sea, está perfecto lo que estás diciendo, se entiende muy bien, pero el objetivo de hacer esa intervención es solamente habilitar la penetración en la sexualidad, ¿verdad? Porque no es que las personas intersex necesiten esto para vivir mejor. Creo que ese es un punto que es lo que más me aterroriza, al menos en lo personal. Y por eso, como todo el tiempo estoy diciendo esto del sexo, cis heteropatriarcal, ¿sí? Se espera que seamos cis, se espera que seamos heterosexuales, y todo lo que se hace sobre nuestras corporalidades para que podamos desarrollar la heterosexualidad con normalidad, dejando afuera todo lo que nosotros vamos a querer construir para nuestra adultez. Y sí, esas prácticas dejan a las personas que hacen esa práctica, muchas veces denuncian que si te ponen piel de otros órganos, aparecen pelos, te ponen el colon sigmoide, aparecen lores, aparecen sustancias que tienen que ver con el sistema digestivo. Es un horror, es un horror que venimos detectando desde hace muchos años en los organismos de derechos humanos. Y cuando fuimos a este congreso y pudimos
fuimos acusadas de ser personas a las que algo les salió mal y entonces vienen a demandar a nuestro evento. La próxima vez que traigan a personas a las que les fue bien en la cirugía, dijo uno de los médicos. Y nosotros dijimos, bueno, vayan a buscarlas cuando la encuentren, por favor avísennos, así las conocemos. Porque hasta ahora la mayoría de las personas conocemos la pasa bastante mal en relación a estas prácticas. Y estas prácticas muchas pueden encontrarlas grabadas en YouTube, están ahí, incluso como son cirugías bien caras en otros países, porque en nuestro país tenemos un sistema de salud bien gratuito, en otros países estas cirugías son bien caras, entonces son filmadas para que otros médicos aprendan. Bueno, estas son algunas de las violencias a las que nos enfrentamos las personas intersex en la actualidad. Mi investigación de la tesis de la maestría tiene que ver con una variación intersex sobre la que hay mucho escrito. Esa variación es mi variación, se llama hiperplasia suprablanquigénita. Muchas veces no me gusta decirlo porque hay toda una construcción de saberes alrededor de eso que argumenta que está bien, no sé, pero todo eso sin explicar la voz de las personas que pasamos o atravesamos esas prácticas. Incluso hasta la actualidad seguimos acompañando a niñas y niños que tienen que enfrentar estas prácticas en distintos hospitales. Y aunque el GARRA ya no hay este tipo de cuestiones, eso de DCD no nos deja bien claro que no se hagan, sino más bien deja la idea de que se continúa haciendo. Y si en todo caso no lo hicieran más, sería bueno que expliquen qué es lo que se puede hacer, porque los médicos son típicos. Es decir, aprenden unos de otros a partir de la práctica del anterior. Rara vez se ponen a cuestionar lo que se ha explicado y lo que se ha escrito sobre algunos saberes. Esta tarea nuestra tener que pensar, nuestra de los activos, tener que pensar otros modos en los que se lleven a cabo estos acompañamientos. Que acá el punto no es que nosotros pensamos que no necesitamos un acompañamiento de salud. Posiblemente lo necesitemos. Lo que no necesitamos es tener una página cuando tenemos 2 meses de vida, porque no la vamos a usar hasta la adultez. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que se espere el momento, que se espere hasta que tengamos la conciencia de poder elegir lo que queremos para nosotros. Y si estas prácticas ya se hacen, que ya están estudiadas, y ya son posibles, y les elijan sumir las prácticas, se le brinda información también de las consecuencias que puede llegar a tener producto de esas prácticas y que cada cual pueda elegir, pero en el momento en que tenemos la conciencia y la información para poder hacerlo, no en la información. Estas prácticas están hechas en niños la mayoría de las veces. El protocolo de atención pone que se haga antes de los 18 meses. ¿Dónde fue construido el protocolo de atención? Fue construido en la clínica Tom Hopkins en el año 1970 por un médico que se llama John Money. Y nunca cambió. Nadie lo ha cuestionado hasta la actualidad. Un poco mi idea o mi manera de problematizarlo es que hay mucha gente que se está llenando de plata producto de asumir que nosotros somos un campo de estudio. Somos la rama de saberes de la medicina. Hay médicos que se especializan en nuestra corporalidad. Siquiera que se especializaran para hacernos la vida mejor, estaría lo bueno, pero en general se especializan para hacer de nuestras vidas un experimento y para hacer de nosotros un número, un N de su estadística y comparar en sus propias investigaciones los tratamientos han sido buenos y han sido malos. Incluso muchas veces si hay 10 personas en las que operaron y 4 quedaron con problemas de salud, pero 6 están sin problemas de salud, ya se considera que el tratamiento es bueno por una estadística roja que el 60% de la población a la que se trató está en buenas condiciones. Para eso sirvió la estadística desde mi punto de vista a lo largo del tiempo, para normalizar a todas las personas, a todas las identidades. Y recién aparece desde el año 1950 que este señor John Money era un sexólogo que estudió a las personas intersex y en la clínica Tom Hopkins no solamente se desarrollaron tratamientos de lo quirúrgico, de lo mecánico y de lo medicamentoso, sino que también se desarrollaron técnicas quirúrgicas a partir de experimentar con nosotros.
para personas que sí desean y están dispuestas a pagar por esa cirugía. Imagínense que un cirujano de genitales es un cirujano de genitales. No explica si ha intervenido genitales de personas intersex, de niños o de adultos. Es cirujano de genitales. Entonces alguien que tenga el deseo por mejorar su salud mental también de acceder a estas prácticas tiene que pagar un montón de dinero para poder acceder a esas prácticas. Incluso en nuestro país tenemos la ley de identidad de género que hasta hace poco garantizaba ciertas prácticas, hoy ya está poniéndose en discusión todo lo que tiene que ver con que el Estado garantice tratamientos que mejoren la salud mental de las personas trans. A su vez, como la mayoría de las personas intersex vamos a ser asignadas al género femenino y socializadas como mujeres, en muchos casos pasa que cuando llegamos a la adultez no nos sentimos identificados con ese género asignado. Entonces nos identificamos de otra manera, por lo tanto algunas personas intersex también son trans. En la adultez, lo que genera muchas veces confusiones, superposiciones de las categorías. Las personas trans no solamente tienen una cuestión de deseo que les surge, sino también de salud mental que necesitan para sostener la vida. Y las personas intersex estamos sometidas a todo lo que les estoy diciendo sin preguntarnos absolutamente nada. Entonces no hay una superposición de categorías, aunque asumamos las ideas trans cuando somos adultos. De hecho, yo me considero una persona no binaria. No solamente porque rechazo las ideas de feminismo con las que me han violentado toda la vida, y también rechazo las ideas de que porque mi apariencia sea masculina, sí o sí yo tenga que representarme en la sociedad como una persona masculina. Y me encantaría que en algún momento nos dejaran ser como somos, porque el sistema médico nos propone solamente estas ideas. O sea, la práctica médica en la adultez, la opinóloga me dijo, ¿pero vos qué querés? Y me dice, pero si vos querés ser una mujer, yo te doy todo lo que vos necesitas para tener un hijo. Y si vos querés ser un varón, yo te doy todo lo que vos necesitas para que te crezca la barba, para los músculos. Y yo le dije, yo quiero ser yo, no quiero nada de eso. Y le hice un cortocircuito, pobre mujer, que no sabía qué decirme, porque todo lo que ya se me había hecho, y porque no saben o porque no han aprendido a acompañar respetando nuestras corporalidades. La única manera que han aprendido de acompañarnos es a través de lo que les han enseñado que es lo mejor para nosotros. Y lo pongo entre comillas, porque pensemos que los médicos muchas veces actúan sobre nuestras corporalidades no desde la maldad, no desde la crueldad, sino desde lo que han aprendido que es lo mejor para nosotros. Entonces muchas veces escuchar todo esto genera cierto impacto en algunos profesionales, y más en aquellos que no han tenido la posibilidad de escuchar a las personas adultas intersex hablar de cómo han sido señaladas a lo largo del tiempo. Y obviamente que también a veces pasa que por más papelitos que acumulemos, por más magíster, profesores, licenciados, doctores que seamos, igualmente nuestra palabra siempre sigue siendo una palabra que nos valor, una palabra que viene de personas resentidas de las que fue mal, y entonces habría que pensar si lo que están diciendo, habría que analizar si lo que están diciendo, a pesar de todo lo que se ha logrado a nivel internacional en relación a los derechos humanos. No solamente hemos logrado que la ONU, a través del relator especial, diga que las prácticas son prácticas de tortura, porque hace poco logramos que la ONU también, en la 60ª sesión de los derechos del niño, pueda plantear el tema de la intersexualidad y de cómo es necesario empezar a cambiar la mirada que hay. Y en relación a esto también me gustaría decirles que las personas intersex no somos un tercer sexo. No es que yo esté planteando acá que yo quiera ser intersex es un tercer sexo. No somos un tercer sexo porque hay un montón de corporalidades intersex. Y si queremos agregar una corporalidad intersex como tercer sexo, tendríamos que agregar las 40 variaciones que hay como cuarto, quinto, sexto y así hasta completar ese matiz que hay entre varones y mujeres desde la mirada biomédica. Además, las personas intersex tampoco dejamos de ser hombres y mujeres. Hay personas intersex con las que es difícil
manejarse en la vida con el cuerpo que tienen y encima le vamos a sacar la posibilidad de ser hombres o mujeres. En vez de pensar que tenemos que estar en otra categoría, habría que empezar a abrir las ideas que tenemos sobre qué significa ser un hombre y qué significa en la sociedad en la que estamos. Que cada vez ha jugado las ideas de hombre o mujer hacia estereotipos extremadamente patriarcales que tienen que ver con la mirada y el deseo de los hombres sobre mujeres y sobre varones también. Y no hay posibilidades intermedias. De hecho, hasta hace muy poco tiempo, cuando un varón nacía con un pene chico, con un pene chiquito, un varón con cromosomas XY, con testículos descendidos, con niveles hormonales en relación a la testosterona que estén bien, pero con un pene más chiquito, y como la sociedad considera que los varones tienen que tener un pene gigante, ese varón, hasta hace muy poco tiempo atrás, se le hacían cirugías en la infancia y se lo convertían en mujeres. Hasta hace mucho tiempo atrás. Ni hablar de las ideas que sostienen de que el pene es solamente un órgano que tiene que tener 15 centímetros y que encima tiene que ser recto. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que nacen con el orificio de la uretra, que es por donde hacen pis los varones, y las mujeres también, pero en el caso de los varones la uretra atraviesa el pene. Hay varones que nacen con la uretra hacia un costado del pene o en la base del pene. Y esos varones y todos los demás determinantes coinciden con las ideas del varón, es decir, cromosomas XX, testículos descendidos, niveles hormonales que entran en la testosterona, pero con jurisdicción varonil en otro lugar. No saben la cantidad de investigaciones y de material gráfico que se ha producido para someter a esos varones a un montón de cirugías para que terminen orinando parado y orinando por un orificio que sale por el medio del pene y encima generando un pene que sea totalmente recto, cuando los mismos urólogos están diciendo que la mayoría de los penes tienen cierta curvatura y que no hay problema con esta curvatura, que es esa la normalidad, no la otra normalidad de que sean rectos. Entonces un varón que con cierta curvatura en el pene y encima además tiene el orificio de la uretra en otra parte que no sea la punta del pene y en el punto de ese círculo que se podría considerar delante de cualquier pene, es sometido a prácticas de mutilación que muchas veces ponen en juego su capacidad de detectar una erección con el pene, porque se atraviesan todos los tejidos esponjosos y las cavidades por las cuales los varones pueden llegar a tener erecciones. Entonces no es solamente una cuestión que atraviesa a los cuerpos pensados como femeninos, sino también a los cuerpos pensados como masculinos. Y la mirada del sistema médico es: construyo el cuerpo femenino para ser penetrado y gozar de las prácticas de la heterosexualidad, y construyo el cuerpo masculino para que urine parado. Y usted va a decir ¿qué? Y tú también dijiste ¿qué? Cuando leí los papers que sostienen o documentan las ideas de por qué hay que hacerle esto a algunos varones cuando nacen con esa condición que se llama hipospadia, que muchas veces puede estar relacionada con otras condiciones o muchas veces no. Bueno, todo más o menos intenté hacer un recorrido sobre todo sobre los puntos que a mí me parecen más importantes, sobre los que hay que poner atención en relación a la intersexualidad. Y a partir del año 1990 empieza a desarrollarse en Estados Unidos, y también de la mano de las ideas de los queer que nacen en ese momento, los primeros activismos intersex. Las primeras personas aparecen diciendo: estas prácticas que han hecho en mi infancia me generan serios problemas y serias dificultades en mi adultez, y tal vez yo podría haber vivido completamente sano sin todo esto que ustedes me han hecho y que me trae todas estas consecuencias a mi cuerpo. Pensemos que las personas nacemos sanas. Solo presentamos variaciones a nivel de nuestros genitales. Y en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, va a decir que una patología es la enfermedad y la diferencia. La enfermedad y la diferencia. Una patología es la enfermedad y la diferencia. Lo digo un montón de veces porque a mí me horroriza que la diferencia sea una patología.
que algo diferente sea una enfermedad. Solo somos distintos. Nuestros cuerpos estaban perfectamente de salud, no había ningún problema de salud. De hecho, nosotros tenemos una compañera que es mapuche, y porque sus padres son mapuches, cuando ella nació y se encuentra con esta diferencia, el pensamiento de sus padres, que no es un pensamiento occidental ni atravesado por el pensamiento eurocentrista, la construcción de saberes eurocentristas, dicen, bueno, puede hacer que bien, puede hacer caca bien, juega, corre, hace todo lo que quiere hacer con sus demás hermanos. No hay ahí una cuestión de enfermedad, hay una cuestión de diferencia. Entonces nosotros a nuestra hija no le vamos a hacer nada que ella no sea grande y pueda decidir por sus propios medios. Entonces a mí acá esto lo cuento porque me parece fundamental que cuando cambiamos la construcción, cuando cambiamos la mirada, cuando articulamos con otras sabidurías o otras culturas que tienen otra mirada sobre las corporalidades, la interpretación de nuestros cuerpos también cambia. A su vez, no quiero dejar de lado esto otro que tiene que ver con que las personas intersex siempre hemos existido, pero en la antigüedad se nos llamaba personas hermafroditas. Y muchas veces cuando juego hermafrodita la gente me dice, ya sé, ahora ya entendí lo que te pasa. Pero en realidad lo que entendió es que nosotros tenemos las dos cosas. Eso es lo que le trae o lo que le arroja la idea del hermafroditismo en su mente. En realidad las personas intersex no tenemos las dos cosas. Lo que tenemos es un poquito de esto, un poquito de aquello, o solamente todo de esto y algo distinto, y todo de aquello y algo distinto. No hay cuerpos que tengan las dos cosas. Y la palabra hermafrodita es una palabra muy antigua, que me gusta usarla en algunos momentos, porque su genealogía viene de la Grecia antigua, y eso hace entender que las personas intersex siempre hemos existido. Mucho tiempo después, 1500, 1600, viene la biología a través de la botánica y utiliza esa palabra hermafrodita para aplicárselo a los organismos, en general a las plantas. Es una palabra mucho más antigua y el mito dice que hermafrodito está hijo de Hermes y Afrodita. Hermes era un viajero antiguo de Egipto, y Afrodita era una diosa griega, la diosa griega del amor, y que producto de su... Afrodita estaba casada, era hija de Zeus, ya tenía un lugar bien importante en la política griega, pero fue una amante a Hermes, y producto de ese amor nació Afrodita. Esa es la raíz etimológica de la palabra. Muchas veces cuando yo pronuncio hermafrodita, los biólogos botánicos dicen, no, pero hermafrodita quiere decir no. Es una palabra que nació con una idea primero y que después los biólogos la trajeron al estudio de la botánica y de los organismos. Encima nos quieren hacer creer en ese tratado que los hermafroditas únicamente tienen que ver con las gónadas, cuando en realidad evidentemente no solamente pasa por ahí. Y entonces solamente se va a usar en la medicina hermafrodita para aquellos organismos que produzcan, que tengan las dos gónadas. Hay muchas personas que tienen las dos gónadas, instrumentos que tienen ovotectis, o son aquellos que tienen de un lado un ovario y un testículo, que son muy pocos. Entonces todos los demás ni siquiera vamos a ser hermafroditas, son pseudo-hermafroditas. O sea, ni siquiera podemos ser hermafroditas. Toda esta información que les doy también es para asentar un poco las ideas de que las personas intersex no solo que no somos un tercer sexo, sino que las personas intersex también podemos, y somos varones o mujeres, y a la vez podemos tener un montón de tipos de deseos. Yo soy lesbiana, pero compas que están en mi órgano son lesbianas, son heterosexuales. Las personas intersex también pueden ser gays, pueden ser bisexuales, pueden ser asexuales, pueden ser demisexuales. Es decir, que no hay una relación entre el cuerpo en el que nacemos y el deseo que construyamos a lo largo del tiempo o con el que hayamos nacido. Bueno, todos estos puntos me parecían importantes para explicarles un poco la experiencia de las personas intersex. Me hubiera gustado poder mostrarles el Power, ya se los voy a mandar. En ese Power un poco habla sobre cómo han sido construidos los saberes en relación a las personas intersex. Michel Foucault es uno de los filósofos que más ha desarrollado
teorías, en realidad pensar las sexualidades. Hay un libro a mí que me gusta mucho que se llama Los Anormales, y que es un libro que Michel lee las clases de estudio, daba clases en verano, para quienes quisieran tomar esas clases, y en una de las clases habla sobre la construcción de la anormalidad, porque las personas intersex vamos a ser comprendidas como personas normales todo el tiempo, como personas mal formadas, como personas que necesitan arreglos, y se ha construido todo un lenguaje que yo le llamo la retórica del horror. Es un lenguaje profundamente peyorativo y que solamente habla de nosotros de manera peyorativa. Se habla de nosotros no solamente como malformados y como anormales, sino también como anomalías, como discrepancias, como errores. Esas son las palabras que vamos a encontrar en los papers de medicina cada vez que se habla de nosotros. Y a mí me parece que ese lenguaje, que yo le llamo retórica del horror, es un lenguaje que se utiliza para convencer a nuestros tutores de aceptar la cirugía. Porque alguien tiene que consentir la cirugía, y como nosotros somos menores, quienes dan el consentimiento informado son nuestros padres y madres. Pero eso lo hacen sin información, y los médicos deciden que le van a explicar a nuestra familia de acuerdo al nivel educativo que hayan tenido nuestras familias. Imagínense que mi mamá es del campo, nunca fue a la escuela. Hasta hace muy poco fue analfabeta, porque hace poco está yendo a la escuela a aprender a leer y a escribir cuando tuvo tiempo, después de la crianza. O sea, imagínense lo que le habrán explicado a mi mamá de mí. Y me parece que es muy distinto si yo le digo a una persona, su hijo es un mal formado, su hijo es un anómalo, su hijo es una aberración genética y necesita ser acomodado porque si no su felicidad está en juego. Esa manera de decir genera que las personas acepten. Así yo digo, su hijo tiene una variación, capaz usted note que tiene genitales diferentes, lo vamos a seguir acompañando a lo largo del tiempo para ver cómo funcionan esos genitales, pero no es un problema de salud. Me parece que lo que nos queda en la mente de un discurso u otro es muy distinto, es muy diferente. Y obviamente que lo que nos queda en la mente como idea de lo que es, al ser tan distinto, también va a generar una mirada distinta sobre las corporalidades intersex de esa madre que tiene que andar por el mundo con ese bien, que no encaja las ideas que se han construido de lo que es la normalidad de varón y mujer. A pesar de todo esto, o sea, yo soy una persona que ha sobrevivido a las prácticas de mutilación genital, no soy una víctima, y si bien fuera hacerlo para cuestiones legales, no me desenvuelvo en mi vida como víctima. Soy una sobreviviente, he tenido la posibilidad de tener la educación necesaria para poder realizar su práctica de vida y para poner la intención en discusión hasta el momento frente a quienes construyen los saberes, porque no todos formamos parte de la construcción de saberes. De hecho, la Argentina, en un montón de ciencias, es una ciencia que toma de los países del norte global y de Europa todos los conocimientos y los recicla, no los cuestiona. Y así estamos como país en avances tecnológicos. Ahora eso no quiere decir que no hay que estudiar ciencia, que la ciencia sea una mentira, que la biología no sirva, que la medicina no sirva, no significa eso, sino que en los grupos en los que estamos, agregar o pensar en cuestiones que tienen que ver con lo social en nuestra ciencia es fundamental. Para construir una ciencia que acompañe, que ayude y que mejore, no una ciencia que torture, que genere problemas en la adultez o problemas mentales. Me parece fundamental que como profes, cuando lleguemos a aula y veamos un cuerpo que no encaja en las ideas que tenemos construidas, no hagamos conclusiones sin saber. No hagamos conclusiones sin saber lo que le pasa a esa infancia. Y si por casualidad nos toca dar biología, un libro de biología nos parece para trabajar los cromosomas, las anomalías, tengamos una mirada crítica para no representar a esa infancia que pueda estar escuchando como una patología y seguir sosteniendo las cintas que atan nuestros cuerpos a lo patológico.
en muchos libros de biología, las patologías que están asociadas a nuestras corporalidades trabajan como tal, sin decir absolutamente nada de las consecuencias que nos traen esos tratamientos, ni de lo otro que estoy diciendo de que una variación, que no somos un tercer sexo, que no es una enfermedad, que no es una patología, sino que es una diferencia, y aprender a vivir con la diferencia, que creo que eso es lo que más nos cuesta, aprender a vivir con la diferencia. Porque el otro no sea lo que yo quiero que sea, no significa que el otro está mal. Muchas veces yo digo, si usted me mira lo que ve y no le gusta, mire para otro lado. No piense que yo tengo que adaptarme a lo que a usted le gusta. Mire para otro lado. Como yo hago un montón de cosas que no me gustan en el mundo y que no puedo cambiar. Bueno, más o menos esto que traigo resume un poco lo que tiene que ver con la intersexualidad. Si bien yo como profe de biología utilizo un montón de términos relacionados con la biología, quisiera volver a decir que esto no tiene que ver únicamente con la biología y que además el feminismo y los encuentros de mujeres fueron los que me permitieron a mí, después, mucho tiempo después, las literaturas, pero a mí me hicieron entender y poner en conflicto mi experiencia y entender por qué estas prácticas que había sufrido en la infancia eran prácticas en detrimento de mis derechos humanos. Es el feminismo el que me hizo identificar que las prácticas de mutilación genital en la infancia eran prácticas que violentaban y violaban nuestros derechos humanos. Porque entendí gracias al feminismo que no hay un solo tipo de mujeres, hay un montón, porque todas tenemos derecho a existir. Vieron cuando están las ideas de invitación al aborto, hace unos días participé del primer congreso del aborto que se hizo acá en Sociales, de mi cuerpo es mío, yo decido, esa idea de mi cuerpo es mío, yo decido, bueno, esa idea deberíamos llevarlas a todas las personas, porque mi cuerpo no es, yo no decidí nada, todo lo que se hizo sobre mí se hizo. Y no hay manera de revertirlo. Además, tampoco está la posibilidad de que yo ni nadie pueda denunciar nada. No podemos denunciar lo que nos han hecho, porque no es una práctica ilegal. No hemos construido las herramientas legales para denunciar esto. Y en relación a eso, también voy a contarles que existe un proyecto de ley que se llama Proyecto de Protección de las Características Sexuales. Es un proyecto que escribió Pablo Cabral en conjunto con un grupo de abogados de acá, y es un proyecto que trata de prevenir las prácticas de mutilación genital en la infancia, no solamente que trata de prevenir eso, sino de generar un marco legal para que las personas que ya atravesamos esa práctica podamos tener un resarcimiento. Y ese resarcimiento no necesariamente tiene que ser económico, también puede ser un resarcimiento epistémico. Epistémico en términos de lo que está construido científicamente, de poder decir otra cosa acerca de lo que somos y quiénes somos y cómo vivimos y cómo nos desarrollamos. Y también ese resarcimiento puede ser social. El grupo de médicos que sigue promoviendo estas prácticas quirúrgicas salga de culpa sobre los años y años que llevamos en el horror, porque todo lo que nos hacen termina trayendo consecuencias extremadamente negativas a nuestras vidas. Y yo he tenido la posibilidad de estudiar y tener herramientas para hacer de mi vida una vida más vivible, pero no todas las personas intersex podemos transitar la vida de la misma manera. De hecho, muchas personas intersex están bastante aisladas en sus casas y las interacciones que tienen con la gente es a través de las cosas digitales. Entonces, bueno, un poco esto resume lo que les quería contar hoy. Me gustaría, si tienen ganas, si pueden, escuchar preguntas, comentarios, reflexiones acerca de lo que les estuve contando, incluso hasta de cómo pensar llevar la intersexualidad a la escuela. Bueno, eso. Gracias por la escucha activa, ahí les veo bien atentos, gracias por acompañarnos esta mañana, que sé que la mañana no es fácil, encima se estaba lloviendo, nos estamos despertando y una cantidad de información también un poco de viento en la cara. Y nada, agradecer por la escucha activa, agradecer a la Casa de Estudio de la Universidad de La Pampa.
sobre todo agradecer a Silvia por el acompañamiento, no solamente desde la propuesta de pensar los cuerpos representados en los libros de biología hasta el acompañamiento de hoy de hacerme parte de la cátedra de poder exponer desde este lugar situado la experiencia de las personas intérpretes. Así que gracias por eso. No, muchas gracias a vos, Pauli. Le hacemos un aplausito. Y ahora sí, relajamos, vos, Pauli, también te tomás el mate o lo que sea y charlamos un poco. Seguramente, a mí por lo menos, las primeras veces que empecé a escuchar acerca de las variaciones intersex me surgieron 1000 preguntas. Tenemos la ventaja de estar con Pauli, que todas las preguntas no le van a horrorizar en absoluto, ni le van a sorprender, que es además una colega. Nosotras seguimos usando esta imagen que es de la Chachi, Pauli, de que esto es una gran sala de profes, porque tenemos profes o futuros profes de todas las disciplinas. Así que estamos como en la sala de profes charlando con otra profe. Tratemos de conversar, de preguntar, de aprovechar la oportunidad. Yo cada vez que te escucho anoto cosas nuevas que me reinteresan o que pueden llegar a ser llevadas al aula de diferentes maneras. Así que vamos a preguntarle, chicos, aprovechemos. Yo hago la primera, por ahí, como para... En tu formación en la Facu, Pauli, en lo que tiene que ver con la biología, ¿no tuviste ninguna aproximación, ningún acercamiento, ningún algo? ¿O sí tuviste? Y por ahí las chiques pueden contar si ahora eso se ha modificado o no. Me parece que sería un punto como para empezar a charlar. Ustedes conocen las materias, ustedes estudiantes de biología y Pauli, porque el plan de estudio creo que no ha cambiado desde entonces, pero a lo mejor, no sé, yo sé que tienen una que se llama cuerpo humano, ¿no? ¿Biólogos? ¿Sí? A lo mejor los contenidos ahí no son iguales, no sé, creo que es un punto para empezar a charlar y después que empecemos a pensar desde las otras disciplinas cómo podríamos llevar el tema de personas intersex a las aulas. Todo lo que no se nombra es vulnerado en sus derechos. Todo lo que se nombra y se nombra desde la diferencia puede ser nombrado en positivo e incorporado. La diferencia es positiva, me parece a mí. Lo que no es positivo es la desigualdad. Y el antagónico de igualdad no es diferencia, es desigualdad. Entonces creo que desde ese lugar lo podemos abordar en todas las disciplinas. Pero bueno, empecemos como a charlar un poco eso si quieren y todo lo que ustedes quieran, que son quienes más tienen que charlar. A ver. La verdad que cuando cursé biología tenemos cuerpo humano 1, 2 y 3. No era uno solo, era 1, 2 y 3. Y nunca vimos nada distinto, nada de lo que nos metamos, por lo menos a mí esa materia me sirvió y me ayudó para entender mi cuerpo, ni siquiera para poder poner en lo que me tocaba vivir, todo lo contrario. De hecho, como ya les había comentado a vos, Silvia, y a Chacho, a no sé quién en algún momento, que un médico que estaba aquí, y es una de las cosas que están en mi propia formación. No se está escuchando bien, Pauli. No sé qué pasó. Hola. Hola. Que uno de los profes y después se distorsionó la voz, así que no terminamos de entender ahí. A ver si podemos retomar. Uno de los profes. Oiga, no voy a decirlo, pero uno de los profesores que daba cuerpo humano era uno de los médicos que me trataba a mí en el hospital Lucio Molo. Ajá. O sea, yo tuve que usar la materia con una de las personas que estaba durante toda mi niñez hurgando en mis genitales y encima imagínense una infancia que tiene que pasar toda su infancia siendo denunciada, revisada, testeada. Nota bastante el abuso sexual. A mí la única materia que me hizo pensar cosas fueron dos. La materia de la licenciatura que se llama histología, que era el estudio de los tejidos, que es una ayudante que no podía dejar una medicación que me habían dicho que la tenía que tomar de por vida y que sin esa medicación me iba a morir. Con esa materia logré
de manera en el largo plazo a ciertos medicamentos, y que la manera en la que podía dejar esa medicación era en el largo plazo haciendo un trabajo de disminuir la dosis a lo largo del tiempo y no dejar la pastilla de una, que era lo que yo venía haciendo hasta el momento. Me llevó varios años entender. Y la otra materia realmente fue la de ustedes, que en aquel momento estaban empezando la cátedra libre de la ESI, y yo era una estudiante que estaba bastante involucrada en el centro de estudiantes, también fui consejera directiva estudiante, estábamos bastante involucradas en incorporar materiales relacionados a la formación. Pensemos que para ese momento también la ESI era una ESI tesis. Mucho tiempo después, siendo cosas, pero a mí lo que me llamaba poderosamente la atención era la representación del sistema genital en los libros de biología, que era lo que nos hacían en ese momento necesario representar, aunque no tenía clara las perspectivas que tengo ahora, lo que tenía en la cátedra, a mí se me hacía mucho, porque veía cómo el sistema genital femenino estaba identificado el clítoris con una flechita, y en el desarrollo de los genitales y de los no estaba. Y yo había escuchado a lo largo de toda mi vida que mi clítoris era un clítoris mal formado. Entonces a mí me llamaba mucho la atención por qué no había información sobre el clítoris bien formado, no había casi nada, y a mí se me estaba diciendo que mi clítoris estaba mal. Mucho tiempo después, unas biólogas, producto del avance del feminismo, estaban a identificar por qué no había saberes en relación al clítoris, que tenía que ver con el placer de las mujeres. El placer de las mujeres no le importa a nadie, que no habían podido transformar ese placer en algo comerciable, entonces tampoco lo estudiaban. Y recién en el año 1998 se empieza a trabajar un poco más sobre las estructuras internas del clítoris, es decir, a comprender que no era ese puntito ahí, la flecha, sino que había todo adentro. Y hacia el año 2000 recién se forma la primera imagen 3D que contiene todas las estructuras que tiene el clítoris. Y a mí me habían operado en el año 1991, o sea, estaban diciendo que nuestros clítoris estaban mal, eran mal formados, cuando no se sabía, cuando no había basamento científico para interpretar lo que se creía que estaba bien o lo que era normal. Y eso lo demostraron estas biólogas, una creo que es O'Connor, apellido, y lo pudieron hacer gracias al método del feminismo, el poder interpretar por qué había tanto. De hecho, ellas dicen, en el libro de medicina que leí en el estudio, hay 4 páginas que hablan de la erección del pene y solamente 5 o 6 renglones que hablan del clítoris y no lo describen. Entonces me di cuenta que de operar mí, no se sabían las estructuras internas del clítoris, por lo tanto muchas estructuras habían sido removidas, habían sido eliminadas, habían sido destruidas, porque no había basamento científico para lo que hacen. Y a mí eso me sirvió un montón para pensar la biología que enseño hoy, la biología que yo practico, que no hace falta hablar no hace falta traer todo tipo de genitales, traer imágenes de genitales distintos, y ya sabemos que hay un montón de tipos de pene y un montón de tipos de vulva. Lo que hacen los cuerpos infantiles es ser un poquito más, que todos somos distintos, pero la diferencia es un poquito más allá, más extrema todavía. En la estadística nos hablan de los puntos extremos, de los outliers. Bueno, nuestros cuerpos son pero no es que estamos mal. Y en relación a mi traje de la formación de la formación de la universidad, muchas cosas han cambiado en la actualidad, por suerte. Y entre esas cosas han cambiado las interpretaciones que tenemos sobre el sistema genital, que ahora le decimos sistema genital, en aquel momento le decíamos sistema reproductor. Porque solamente se escribía para
porque ella no para eso. Les estoy preguntando acá si lo estudiaron como sistema reproductor o como sistema genital. Sistema reproductor. Sistema reproductor, dicen los chiques acá. Hoy. Bueno, eso habla de la antigüedad de los docentes que dan en las clases, de la falta de aprendizaje en otros saberes. Claro. En la literatura actual ya se habla de sistema genital. De hecho, acá yo apenas empecé a trabajar en Buenos Aires. En un momento le digo a mi compañera, ¿cómo das el sistema reproductor? Y me quedó mirando y me dice, no se dice más sistema reproductor, se dice sistema genital. Y yo dije, claro, ya lo tenían que incorporado. ¿Y dónde estaba formada esa compañera, Pauli? ¿Cómo? ¿Dónde estaba formada esa compañera? ¿En qué universidad? Acá los profesorados estudian en el instituto, pero no se estudian en la universidad. Por eso yo creo que quienes venimos de las provincias tenemos más saberes, porque estudiamos con otras carreras, Claro. y entonces es otra profundidad de los saberes. Pero bueno, la compañera justo era una compañera que estaba muy interiorizada con cuestiones de la ESI, era la referente de ESI en mi colegio. Yo venía con otra no era que no utilizaran los términos del sistema genital, pero como ya hay un acostumbramiento de la escuela a normalizar ciertas cosas, yo le pregunté por el sistema reproductor. Claro. Y ella, como no, ¿qué me están diciendo? Está. Y cuando ustedes les enseñen que es el sistema reproductor, lo que tiene que decir es, pero no lo uso para reproducirme nomás. Exacto. Es un sistema genital, no necesariamente tiene que ver con la reproducción. Y más en esta época en la que las personas, por distintos motivos, razones y circunstancias, medio que la reproducción es una cuestión que tiene que ser replicada, no sé, la maternidad sea o no será, o sea, lleva a otros análisis. Yo me acuerdo en mí, pero claro, re geronte, dinosaurio, lo mío, pero yo recuerdo haber estudiado esto de el hombre, porque además era el hombre, nace, crece, se reproduce y muere. Así que quien no se reproducía, no se moría, qué sé yo. Pero bueno, está muy bueno ver que van cambiando las cosas. ¿Por qué no nos quieren contar un poco cómo es el tema? Ustedes, la formación, ¿cómo lo ven? No ha cambiado mucho tampoco, porque eso del hombre se sigue igual, o sea, no cambió nada. Ajá. Y bueno, también, o sea, yo por lo menos aprendí como sistema reproductor, no cambió nada. Bueno, era para... Siempre la parte femenina o la masculina. Bien así, binario dicotómico. Va a tener que venir a dar clase a la ULPAM, Pau. Ojalá. Cuando yo le enseño a los chicos esto, cuando hablamos de los seres vivos y características de los seres vivos, aparece esta idea de nace, se desarrolla, se reproduce y muere. Y se empieza a preguntar, pero si no me reproduzco, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? O sea, ¿me pasa algo si yo no me reproduzco? Y no, o sea, si yo no tengo hijos no pasa nada. El tema es si nadie tiene hijos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si nadie tiene hijos? Bueno, ahí sí capaz que es un problema. Pero si no, es una de las características que no tiene que ver con sostener la vida de la reproducción. Más bien es una característica de los seres vivos, pero no es una característica que complete las ideas de los. Yo muchas veces hago con mis clases empiezo diciendo, bueno, ¿por qué yo me doy cuenta que este fibrón no es un ser vivo? Para decir las características de los seres vivos. ¿Por qué no está vivo este fibrón? Y muchas veces me dicen, ¿por qué se reproduce? Y yo digo, bueno, pero si yo tampoco me reproduzco y estoy viva. ¿Será que la reproducción es una característica de los seres vivos? No necesariamente es para sostener la vida, ni no necesariamente tiene que ver con estar vivo, evidentemente. Mucha gente que me llega a mi invitación a esto como que se obsesiona en querer generar una imagen del cuerpo intersex, ¿no? Como está el cuerpo del varón, está el cuerpo de la mujer y yo quiero tener una imagen de lo que es el cuerpo intersex. Y no hay una imagen, hay un montón. Y no podemos construir una sola imagen. Y a la vez, la mayoría de las personas intersexuales hemos sido mutiladas y adaptadas estéticamente a las ideas
convencionales, entonces tampoco es que hay una gran diferencia en nuestras corporalidades en relación a las demás. Y digo una obsesión porque decirse realmente la imagen es una cosa obsesiva, ¿no? Como, acá estoy, o sea, no hace falta ponerle genitales a mi cuerpo, ni a la de nadie. Pauli, yo te quería preguntar a qué, no sé, lugar, página, Instagram, persona, que para que nuestros estudiantes puedan acceder para buscar, bueno, información, recursos, porque después ya esta clase espectacular, este encuentro espectacular con vos termina y vamos a necesitar, bueno, que ellos tengan a dónde acudir y tampoco le vamos a pasar tu teléfono para que te vuelvan loca a mensajes, entonces por ahí pensaba, o no sé, si querés, nada, es un chiste. Digo, por ahí pensaba, no sé, alguna página, algún lugar virtual, algún recursero, algo como para tener. Está la página en Instagram de Potencia Intersex, que nos pueden seguir ahí. Potencia Intersex es la orga que nosotros llevamos adelante desde el año 2020, ahí hay muchísima información que puede llegar a servir. No hay información teórica. Una de las personas que más ha desarrollado información teórica es Mauro Cabral. Tiene varios textos académicos que hablan de la intersexualidad. Y hay una página que tiene muchos relatos de personas intersex y mucha información que les puede servir al momento de pensar cómo llevar esto al aula, que es la página de Brújula Intersexual. Brújula Intersexual es una organización de México que hace mucho tiempo empezó a traducir mucho material de activismo del inglés al castellano y que hoy en la actualidad tiene mucha cantidad de historias de vida cargadas en su página. Y mucho material para poder entender un poco más de qué va el tema y también entender de qué lugares se puede abordar la temática que no es solamente desde la biología. Bien. Estamos anotando. Perfecto. ¿Nos querés contar el significado de la bandera, Pau? Ah, sí. La bandera es un amarillo el fondo, en el medio tiene un círculo violeta. El color amarillo, vieron que cuando una persona está embarazada, si es mujer le regalan cosas rosadas y si es nene le regalan cosas celestes. El amarillo, la idea del color y pone que cuando alguien está embarazada, capaz se le podría regalar algo amarillo en vez de estos colores arrojados al género. Y el círculo todo entero habla sobre la integridad, que es lo que nos roban. Integridad es como poder vivir con todas nuestras partes sin que nos saquen, sin que nos corten, sin que nos queden nada. Y que esté todo el círculo unido significa que hay integridad, y el color violeta viene de las mismas ideas del amarillo, que no se asocian con ningún género, no se asocia ni con la idea de mujer ni con la idea de varón, más allá de que todo lo que le dije en la clase tiene que ver con que podamos pensar que las personas intersex también podemos ser varones o mujeres. La bandera representa eso. Fue creada en el año 2013 por un señor que se llama, un activista, Morgan Carpenter, que también lo pueden buscar. Morgan Carpenter es una de las personas que más denuncias ha hecho a nivel internacional en organismos internacionales de intersexualidad. Es bastante conocido en nuestro ámbito y es australiano. Por suerte ya se la está sumando un montón de banderas del colectivo. ¿Vieron? Ahora aparecen unas que tienen un triangulito en el medio, que tienen la tirita intersex y después todos los colores. La tenemos acá en el pasillo de Humanas, una muy linda bandera con todos los colores de la diversidad y con el triángulo arriba y el círculo. Así que en la bandera estamos bien, por lo menos. Vamos, gente.
animarse a ¿Alguien preguntar. quiera hacer alguna pregunta pensando en alguna posible propuesta de enseñanza, que es nuestro próximo paso? Yo tengo una pregunta. Dale. Mi pregunta sería, que me puse a pensar en eso, ¿cómo fue tu etapa de escolarización? Escolarización sería primaria, secundaria, ¿cómo fue la cuestión de tus compañeros? ¿Cómo fue el acompañamiento también de los docentes de ese aspecto? No sé si general, no es general, Bueno, imagínense que yo nací en La Pampa el 25 de mayo. Nací en el año 1985. El pueblo tenía 5.000 habitantes con mucha furia. Apenas nací, mi cuerpo ya era distinto. Y yo entendí muchos años después que todo el mundo sabía que yo había nacido. En ese pueblo tan chiquitito, muchas veces vivir en los pueblos es medio infernal. Muchas veces es tranquilo, pero cuando salimos de la norma es medio infernal. Así que transité toda encima muy pobre, yo iba a comer al comedor municipal, me daban las zapatillas en la escuela, todo ese acompañamiento de cualquier niño pobre que en aquellos entonces tenía la escuela, que hoy ha cambiado bastante porque no tenemos los mismos presupuestos, pero todo eso era bastante, repercutía en mi vida sin que no me diera cuenta que todos sabíamos que mi cuerpo era distinto. Encima yo tenía suerte desde siempre. Era una infancia con mucho músculo, tengo unas piernas re musculosas. A pesar de que no me dejaban los médicos hacer ejercicio, yo jugaba en mi barrio en esas épocas que no existían los celulares. Nuestra infancia era en el barrio, jugar afuera todo el día, a la escondida en la mancha de los pelotas nomás. Era una infancia feliz, digamos. Yo no entendía bien que otros sabían lo que a mí me había pasado, sabían qué era lo que me pasaba, no sé, como que no lo entendía y además, fíjate, digamos. Después la adolescencia empezó a ser como más difícil, porque en la adolescencia es donde más yo sentí la discriminación. Y no porque supieran que era Intersex, porque nadie sabía de esto, o sea, ni siquiera tenemos los sentidos ahora desarrollados para pensar lo que era Intersex, sino que porque era lesbiana, era mayor, lo decían de todas cosas. Yo la verdad que la pasé en mi escuela secundaria, pero sobreviví, hice amigas que me han durado hasta la actualidad, no es que todo fue malo, digamos, y también encontré mucho acompañamiento y apañe de compañeras y de sus familias. O sea, yo vivía instalada en la casa de mis amigas un montón de tiempo y siempre todo bien, digamos, desde parte de sus familias hasta ahora, que cuando voy al pueblo, que trato de salir lo menos posible, me los encuentro y siempre está la mejor predisposición. Después yo fui a vivir a ese pueblo y a trabajar ingenuamente, o sea, terminé de estudiar la facultad y me fui a vivir a Puebla, que está al lado, cerca del 25, con el sueño bien hippie de ser un yuyo, al sol, de, no sé, vivir la vida tranquila, en paz, en calma, y en realidad eso es difícil, no se puede vivir la paz y en calma cuando uno irrumpe las narrativas sociales con las que se interpreta en el mundo. De hecho, como que la escuela de Puebla tiene una escuela albergue, y yo me fui a trabajar al secundario, que también era albergue, y tenía una casita ahí de donde podíamos alojarnos los profes, tenía varias casitas. Me fui a vivir en una de esas casitas y me acuerdo que las maestras de la escuela primaria no se querían juntar conmigo porque los del pueblo iban a pensar que eran lesbianas. Porque yo, obvio que le contaba a todo el mundo que era lesbiana, o sea, como muchas veces la forma de romper las ideas estereotipadas de cómo tenemos que ser, me quedaba mucho más útil usar mi deseo para irrumpir eso que otra cosa. Entonces, ingenuamente digo, porque después la terminé pasando mal, o sea, yo estaba con posibilidades de quedarme con la dirección de la escuela secundaria, ya era en 3 o 4 años, porque no hay muchos profes que quieran ir a laburar al interior, la mayoría eran personas que eran, no me acuerdo cómo se llama la figura, pero cuando estudian otra cosa o hacen otra cosa y pueden desempeñarse en la escuela. Supletorios.
¿Cómo? Títulos supletorios, ¿o no? Claro, algo de eso, como esos títulos que también abren la posibilidad de trabajar en la escuela. O eran técnicos de escuelas de técnicas y que también eso les habilitaba a dar clases. Entonces, en poco tiempo yo tenía la posibilidad de ser la directora de la escuela, de quedarme con la dirección de la escuela siendo muy joven. Pero realmente no pude sostener eso, porque era muy difícil. Y es decir, todas esas ideas de discriminación de la infancia seguían estando presentes y fue cuando volví que me di cuenta que mucha gente en mi pueblo sabía todo, cómo yo había nacido, qué me había pasado, que me habían operado, o sea, lo entendí y cuando volví al pueblo, que no duré mucho tiempo ahí, me tuve que ir ahí más porque no es fácil vivir en un lugar, en un pueblo, en donde también en los pueblos otra cosa que pasa es que generan como categorías sociales, como clases sociales, con un margen muy chico. Entonces yo era, en Pueblen era una profe y era una persona rica, de dinero, adinerada, de una clase social más alta. En relación a todos mis estudiantes que venían del campo, que venían de familias precarias, o sea, a pesar de que yo no me gustaban esas ideas, están ahí en los pueblos, o sea, por más que uno no quiera, representa eso. Y eso estaba lejos de lo que yo quería representar también. Y me acordaba de esto porque en la infancia, en la adolescencia me pasaba medio similar, o sea, había gente que no se quería juntar conmigo y que yo no entendía por qué y tenía que ver con que era una persona que salía de la norma, o sea, juntarse conmigo era predisponerse al cuestionamiento de los demás, que los referencien como me referenciaban a mí. Y me costó muchos años entender que mis compañeros de la escuela no eran buenos. De hecho, yo había aprendido a reírme de mí misma de tanto que se reían los demás de mí. Y que son estrategias que vamos tomando las personas para sobrevivir, porque nadie quiere morirse, nadie quiere ser excluido, a nadie le gusta ser asesinado. Un modo de supervivencia que vamos a encontrar. Entonces yo había aprendido a reírme de mí misma con los demás, de cualquier cosa, de todo, de mi mundo, de todo lo que me hacía diferente. Me llevó muchos años de terapia recuperarme subjetividad y afirmar mi subjetividad en lo que soy, amarme, respetarme, quererme y valorarme como soy y creer que tengo no solamente belleza, que capaz que es una belleza exótica que no entra dentro de los cánones, pero que va a llamar la atención de las personas adecuadas. No de las personas normativas, no de las personas que defienden o que siguen como de alguna manera sosteniendo esas ideas discriminatorias, sino llamar la atención de las personas adecuadas. Y entendí eso en mi vida, pero lo entendí en la adultez después de haber estudiado biología hace mucho tiempo después, lo pude resignificar como persona, como sujeto, empoderarme, darme cuenta que yo no solamente soy un objeto de estudio, sino que soy un sujeto que tiene saberes, puede construir saberes y que puede acceder a los mecanismos de construcción de saber. Pero mucho tiempo después, la verdad que mi adolescencia fue muy difícil. Y cuando charlo con otras personas en internet, vemos que también nuestras adolescencias son muy complejas. Porque en la adolescencia es donde más empieza a jugar las ideas de varón o mujer. De hecho, yo como que una chica que tiene ahora ya como 9 años, pero cuando empezó la escuela primaria, o sea, cuando empezó el primer grado, ahí me di cuenta que es la escuela que más sostiene las ideas de varón o mujer. Que hace una fila para las nenas y otra para los nenos. Mi sobrinita, que nunca he tenido ningún mambo conmigo, yo estos pelos, aunque no se ven acá, tengo un montón de pelitos en la barba que antes me los sacaba para estar en acorde a las ideas de mujeres que tenía el pelo largo. Dejé de sacármelo, tiempo que ya no hago eso porque me lleva tiempo y porque yo me acepto como soy y me alegro de ser como soy. Pero mi sobrinita, que cuando me fue a la escuela, me preguntó un día si yo era una nena o un nene. Y yo le dije, yo soy una chica, soy tu tía. Dijo, pero las nenas no tienen barba. Y yo le dije, algunas nenas tienen barba. Y le mostré un video de Luna Cruz, que es una cantante chilena que
que tiene una condición que se llama ovario poliquístico y que es una mujer igual a él, la mujer tiene una barba que grande que le curva así para abajo y que se hizo bastante famosa en la pandemia. Entonces se la mostré a mi sobrinita, quedó como con un montón de preguntas. Pero bueno, aceptando un poco estas ideas de que las mujeres y los varones podemos ser distintos, que eso es algo que ojalá para las adolescencias intersex cambien, aunque muchas veces las adolescencias intersex terminan adaptándose también a estas ideas de varón o mujer y consumiendo un montón de hormonas para que su estética responda a esas ideas, muchas veces para evitar la discriminación. Ahora, mis profesores no eran malas personas, ni eran que fomentaban la discriminación, ni ninguna cosa, eran los compañeros y compañeras las que me hacían pasar bastante difícil mi adolescencia y que tiempo después que no eran buenas personas y alejarme. Me alejé, o sea, yo tengo casi amigos de la secundaria y amigas, a veces me han invitado a esos eventos de 10 años que te recibí, no sé qué, ya no quiero saber nada con eso, o sea, no porque no los quiera o que lo peor, todo bien con todo el mundo, sino como tener que cargar con toda esta burla y toda esa discriminación me da un montón de rechazo. No todas las personas, porque ya les digo, yo tengo amigas que todavía conservo, de hecho ya me estaba charlando con una que son de mi pueblo, con la que nunca perdí contacto y con la que siempre estuvo todo bien, ¿no? No sé si responde un poco la pregunta ahí. Sí. Gracias. Pauli, qué distinto que sería, ¿no? O que hubiera sido, lo digo porque realmente lo siento y lo pienso así, el tema que en nuestras clases de primaria, de secundaria, estén habitadas por personas intersex, es decir, que quienes sean los niñitos, niñitas, niñites que estén presentes en un aula puedan saber que las personas intersex existen y puedan verse en ese espejo de lo que son las clases con ejemplos, con cuentos, con canciones, con historias como las de cualquiera otras niñas. Me parece que esa es un poco la responsabilidad profesional y ética que tenemos quienes estamos en esta sala, que vamos a hacer y somos profes, ¿no? De estas voces, poder realmente incorporarlas para que si un niño o una niña que está en nuestra clase es una niña intersex, pueda encontrarse. Me parece que no es tan complejo, ¿no es cierto? No, incluso yo creo que como ni siquiera no conocemos y no sabemos, ni siquiera hace falta hablar de la intersexualidad, pero sí hace falta hablar de la discriminación. ¿Por qué discriminan a unos cuerpos y a otros no? Y esto que les decía al principio, de suponer cosas, no suponer, creo que eso es el mayor desafío que tenemos. No suponer nada de las personas. No suponer sus pronombres, animarnos a preguntarlos, acostumbrarnos a preguntarle a nuestros estudiantes los pronombres. Yo me tuve que criar de la Pampa, es un exilio involuntario, no podía vivir ya, no podía vivir, yo venía a Buenos Aires, en donde tengo una vida libre y voy a dar clase a las escuelas y yo tengo chicos y chicas trans en el aula, y entonces a mí me habilita un montón de cosas que puedo decir. Y aprendo también a dar clases usando vocabulario inclusivo, preguntando los pronombres a mis estudiantes, no asumiendo que porque en la lista me dice que se llama Florencia, se llama Florencia. Todos estos avances que hemos tenido en relación a políticas identitarias, llevarlas a la práctica. Ojalá llegue el momento en que podamos poner en práctica, hablar de la intersexualidad así como intersexualidad. Ojalá siempre lo podamos hacer, pero si vemos que no podemos, al menos no suponer ya es un montón, preguntar los pronombres es un montón, y no discriminar y no apoyar la discriminación. Porque si yo como profe, cuando un estudiante le dice al otro marimacho, me quedo callada y no digo nada, yo estoy asumiendo un lugar político. Estoy encima aceptando la discriminación en el aula. Y yo soy una profe que no me bajo nada, o sea, todo de biología, pero vos le decís gorda.
Ay, se cortó. ¿Qué? Y yo me enojo y digo un montón de cosas. No hace falta que yo le falte el respeto a mis estudiantes para decir por qué está mal que vos le digas algo en relación a su cuerpo a otro. Que asumamos que nosotros tenemos un rol pedagógico, político en el aula y que eso que nosotros vamos a la práctica de la adultez, el chico, la chica, como está 15, 16 años, tiene un chico, una chica y no lo tiene tan claro como nosotros. Entonces, cada vez que esas situaciones son todos, porque vieron que muchas veces, no sé cómo la ven ustedes, pero yo estudié en un marco de universidad en que parecía que el aula era una cosa hermosa, que yo iba a entrar y los pibes iban a escucharme todo lo que yo quería decir, se iban a parar a saludar. Después más atrás, en ese caos se pueden hacer un montón de cosas. Nosotros asumimos y le damos a nuestros estudiantes la oreja, o sea, escuchamos cómo se llaman, de dónde vienen. Yo un ejercicio de primer clase, hablar un poco de tiempo, escuchar a mis estudiantes, no asumir cosas y respetar en eso, en esa muchas cosas. O sea, yo trabajo en Belgrano, que es un barrio de contra de respeto. Pero los chicos trabajan en una escuela pública. Los chicos que vienen a mi colegio no son chicos de Belgrano. Porque los chicos de Belgrano van a escuchar y no sé qué. Los chicos que vienen a mi escuela son chicos que vienen de la provincia. De provincia vienen. Entonces yo hago la tarea de preguntarle a cada uno de mis estudiantes de dónde vienen y cuántos colectivos se toman. Eso viene, determina que si el pibe hoy llega tarde, mañana llega tarde, porque quiere, porque viene la concha de mono. Entonces, tener un registro de quiénes son nuestros estudiantes. No digo que hay que saberse toda la vida, no es por ahí, no digo que hay que saber todo lo que pasa, todo, no. Pero sí tener un registro de nuestros estudiantes, quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus intereses. Eso creo que facilita un montón nuestra práctica educativa en este momento en donde el aula es un caos. El aula es una negociación permanente. Y la manera en la que yo lo veo, porque es algo que me gusta hacer, a diferencia de un montón de gente que termina estudiando algo que no le gusta, que después va a la escuela de malas ganas, mi manera de llegar al estudiante y la vida, contar quiénes soy, escuchar quiénes son, intentar recordarlo, avisar que yo soy como Doris, que me voy a olvidar y que te voy a volver a contar el nombre, hasta que me lo acuerde y que no se ofendan. Les da la pauta de qué tipo de persona soy, no solamente de qué tipo de profesora, qué tipo de persona soy. Eso creo que es re importante y que es algo que tenemos que si no nos lo ofrece la universidad, lograrlo a través de otros ejercicios. Si no nos lo ofrece nuestra formación, lograrlo a través de otros ejercicios, porque después nos vamos a ir a la aula y encontrar que no es armónico, que no es todo tranquilo, amor y paz, y hay que aprender a trabajar en ese ambiente, en cada territorio, donde actualmente hace cada territorio, ¿no? Bien. Tendríamos tiempo para una preguntita más y no tenemos más tiempo porque el aula la tiene que ocupar otra gente, lamentablemente, porque podríamos seguir charlando con Pablo un montón. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo más? Si no, igual nos pueden llegar a mandar y nosotras le podemos preguntar a Pablo que quedó sin preguntar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Pauli, de corazón, gracias. Seguimos. Pues muchas gracias por la escucha activa, por la atención plena. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas Gracias. Te vamos a seguir molestando, llamando. Si me pueden después copiar las actividades que se usan, estaría agradecida. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, Pablo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, chiques.